líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, San José, su castísimo esposo. Ofrecemos este santo ángelus por las intenciones del Papa León y de todos los que cuidan de su santa iglesia. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la servidora del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que podamos llegar por su pasión y su cruz a la gloria del Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. En tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.
Ave María, oh Purísima. Buenas noches, queridos hermanos. Nuestra Santa Misa del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San Juan Bosco, San Miguel Arcángel, Jesús Misericordioso, San José, Santa Rita de Casia, San Benito Abad, San Antonio, San Cayetano, Santa Catalina, Virgen del Carmen, San Roque. Rezamos por el trabajo de la familia Collar Lovera, Margarita, Adriana, Mariela, Cintia, Roberto, Carlos, Óscar, Ricardo. Rezamos por el proyecto de Julio, por el proyecto de una persona. Rezamos por el embarazo de Tania. Rezamos por la salud física y espiritual de Teodora, Segundo, Alba, Diana, Carolina, Fernando, Mirta, Axel Gabriel, Rafaela, Victorina, Graciela, Carlos, Cecilia, Mailem, Zadkiel, Aitana, Mafaldo, Verónica, Carlos, Jazmín, Eusebia, Cristian, Clotilde, Juan, Tiara, Nicolás, Mafaldo. Rezamos por las familias Minela Ferreira, Gamarra Medina, Agüero Gamarra, Gamarra Mesa, Fernández, Duarte Irala, Portillo, Insaurralde, Adorno Villalba, Benítez Candia, Cárdenas Benítez, Díaz Benítez, Benítez Barrios, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña. Rezamos por la conversión de Dionisio de los Santos, Julio César, Alberto, Javier, Pastor, Axel, Gabriel, Julio, Damián, Bernarda, Venancia, María. También rezamos por nuestros hermanos difuntos, Elamirio, María Justa, Francisco, Sonia, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, Petrona, Agustín, Dionisio, Luciano, Justo Pastor, Ramón, Leonarda, Julia, Dolores, Pío, Martín, Julio César, Otilia, Gervasio, Félix, Mario, Carlos, José, Juan, Eduardo, Cristina, Josefina, Estela, Trifona, Josefina, Alfonso, Florencia, Florentina, Clementina, Antonia, Lorena, Francisco, Hugo, Asunción, Carlos, Catalina, Inocencio, Secundino, Amelia, Ricardo, Mercedes, José Elías, Secundina, Germán, Santiago, Pedro, Juana, César María, Nicodemos, Vicente, Michel Nicolás, Pablina, Benita, Vicente, Luis, Nidia, Zacarías, Benito, Emiliano, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, nos reunimos en la presencia del Señor, que hoy nos reta a examinar la calidad de nuestra fe y nuestra perseverancia en la oración. Que esta Eucaristía nos enseñe a clamar con el corazón abierto: Señor, ayúdame. Nos ponemos de pie y recibimos a quien presidirá esta Santa Eucaristía, el presbítero Víctor Cabañas. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Hoy especialmente nos encontramos para celebrar, como siempre, y agradecer
con tantas intenciones aquí, primero nuestra comunidad. Rezamos por la salud de Rafaela, la salud de Ovidio, de Joana, de Carmen, Axel Gabriel y Neri Rolando, personas aquí de nuestra comunidad por quienes rezamos. Y ustedes saben que Ñande Yarañé, como siempre, al transmitir desde nuestra capilla, desde nuestra comunidad de María Auxiliadora, aquí en Lambaré, tenemos algunas intenciones que nos han pedido para el día de hoy. Vamos a agradecer por el cumpleaños de la madrina Osvalda. Ella nos está ayudando siempre para que nuestro canal también pueda seguir adelante como madrina. También queremos rezar especialmente por el aniversario de matrimonio del doctor Blas Campos y de su señora esposa Carmen Ortiz. Ellos cumplen 53 años de matrimonio. Así que vamos a darle un fuerte aplauso ahí al doctor Blas Campos y a la señora Carmen. Este doctor también siempre me atiende a mí, ¿entienden? Por eso que estoy sanito, ¿verdad? Te digo, mañana se le ve, mañana ahí se le hasta que usted vaya a llevar. Bueno, así es que agradecemos también que el Señor les bendiga. 53 años de matrimonio. Bueno, también vamos a rezar por la salud de la señora Marta Bocio, y ella justamente el 1 de agosto cumplió 99 años. A eso sí que un fuerte aplauso, más fuerte todavía, ¿verdad? 99 años. Y ahora después de la misa también voy a pasar, porque está un poco delicada también de salud. Voy a pasar por su casa para llevarle también la comunión. También rezamos especialmente por la señora Blanca Azucena Ruiz Duarte, y le visité también hoy a la señora, 80 años también ella cumplió y agradece a Dios. También rezamos por su hija Marlene González Ruiz. También rezamos por la señora Norma Valdés, que está haciendo también su quimioterapia, entonces pide oraciones. Y también rezamos por Carmen Martínez. Carmen es la que trabaja también con nosotros en Ñande Yarañé. Por eso es que ustedes no le vieron el sábado pasado en nuestro aniversario, porque está un poco enfermita también haciendo la quimioterapia. Así es que vamos a pedir por la salud de estas personas, que el Señor les bendiga, les fortalezca, que les dé la gracia que necesitan especialmente. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor consuela, construye y llena de alegría a quienes confían en Él. Escuchemos con atención.
Santa Madre de Dios, no desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Virgen gloriosa y bendita, María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Oh, ya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Estamos en estos días leyendo nosotros este hermoso libro, esta profecía de Jeremías. Hoy ya estamos en el capítulo 31. Ciertamente que después llegaremos a lo esencial y lo fundamental que nos pide Dios a través del profeta Jeremías. Siempre hemos dicho y hemos reflexionado tantas veces que el nombre Jeremías quiere decir
restaurar, reconstruir. Eso que está caído, entonces vamos a volver a levantar. Eso que está podrido, entonces vamos a renovar todo. Algo nuevo tiene que haber en nuestra vida, en nuestra sociedad. Aquí se refiere directamente, ¿verdad?, al pueblo, es decir, se está refiriendo directamente a Israel. El profeta que mira toda la comunidad, porque nosotros no vivimos de una manera isolada, ¿verdad? No estamos solitos, sino que nosotros vivimos en comunidad, vivimos en iglesia, Atiguazú, ¿verdad? O sea, juntos. Y por lo tanto, cada acción que nosotros vamos realizando, esa acción repercute, ¿verdad?, sobre nuestra comunidad. Pero hoy, lo lindo, queridos hermanos, después, ya porque estamos en el capítulo 31, que vamos a llegar sobre todo a ese renacer del corazón, a ese cambio. Les pondré ese corazón de carne, es decir, ese corazón humano, ese corazón que siente la necesidad del hermano. Es decir, llegar verdaderamente a lo esencial y lo fundamental de nuestra esencia, de nuestra ontología, es decir, de nuestra existencia, de nuestra forma de ser. Es algo importante, ¿eh? Y la fuerza de Dios nos invita siempre a eso. El Espíritu de Dios, cuando nos inunda a nosotros, es para que nosotros tomemos conciencia de este aspecto y nosotros entonces hagamos este paso de cambio. Porque nosotros somos los responsables. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar este corazón. Bueno, y hoy justamente el Señor nos habla de una manera muy positiva. Te dije Jeremías. Pero porque ve también que hay una respuesta del pueblo. Cuando hay respuesta del pueblo, es decir, cuando nosotros respondemos de manera positiva, ciertamente que esto le alegra también al Señor, ¿verdad? Le alegra a la comunidad. Pero cuando hay alguien que está haciendo bien las cosas y ese bien, ese beneficio repercute en favor de la comunidad, en favor de la familia. ¿Cuántas veces las mamás o los papás, verdad, están contentos y ya hoy muy nambita me veo yo, llévalo opucado cuando su hijo, su hija sale bien, ¿verdad? Yo suelo participar y me suelen invitar, por ejemplo, fin de año para las colaciones. Entonces, ahí la colación, la promoción 2000 a jóvenes, ¿verdad? Año promoción 2026, imagina. Entonces te llaman para hacer una celebración, para hacer una misa, en ese momento en que después se le entrega su título de bachiller, o lo que sea, ¿verdad? Todo es interesante. Lo importante es este camino que hemos hecho, pero por ese camino fuimos pasando, atravesando dificultades, problemas, luchas, empeños, pero con mucha honestidad de corazón. Y eso es lo más importante. Porque normalmente nosotros queremos que las cosas sucedan, pero así, por la fuerza nomás, porque se la manda, porque se ave, entonces la ya posea ya pota, porque se la paí, o lo que fuere, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a sus intereses. Y entonces somos capaces de pisotear los derechos de los demás, pero así, a rajatabla. De llegar la culpable, allá, de llegar. Porque de se ofender, de llegar ahí, de la pisa contra, ¿entienden? Y eso sucede en todos los ambientes, queridos hermanos. No es que sucede solamente en la política, sino que también sucede en nuestra casa muchas veces. Nuestra manera de tratarnos, nuestra manera entonces de relacionarnos. ¿Por qué? Y porque se nos ocurre. Y después, cuando uno llama la atención o dice o exige o pide su derecho, ciertamente que los otros reaccionan mal. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad. Soy la autoridad. A la sea firmar, yo soy aquí
máxima autoridad. Sin embargo, el Señor nos dice que ese no es el camino. Y hoy por eso, aquí, miren lo que lo que Jeremías nos está hablando y nos está animando y está contento. ¿Por qué? Dice, el Señor, querido Israel, le felicita. Agüerú, veme las felicitaciones, venían de ya. Vendo con que las venían de ya. Agüerú, veme la felicitación. El Señor, dice, halló gracia en el desierto. El pueblo que escapó de la espada. Israel camina ahora hacia su descanso. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí cuando está diciendo? El desierto, pues, es eso que yo le estaba diciendo. Es el momento en que nosotros comenzamos a entrar, a meditar, a conocer quiénes somos, qué necesitamos, cuál es nuestro camino, cuáles son nuestros problemas. Pero el desierto, viste que el desierto es la soledad. El midbar, en hebreo, no quiere decir solamente arena, duna, etcétera, sino que tiene un sentido teológico. Es el lugar donde el pueblo camina en la soledad y en el encuentro, en el sufrimiento también, pero para entender quiénes somos y hacia dónde estamos yendo, porque el pueblo estaba caminando hacia la tierra prometida. Y es interesante porque si Israel camina hacia la tierra prometida, según el Éxodo ahí, verá la palabra de Dios, nos cuenta que estuvieron, a ver si se acuerda usted, ¿cuántos años estuvieron por el desierto caminando? ¿Cuántos años? 40 años, muy bien, por el desierto. Pero cuando te está diciendo 40, el número 40 en la Biblia quiere decir toda la vida. Vea que dice el número 40. El número 40 quiere decir generación. Toda una generación quiere decir toda tu vida. Toda nuestra vida nosotros vamos a necesitar atravesar por el desierto. No es que hoy y mañana ya está todo, ¿entendiste? Este día le cometí problemas, entonces no ya opama nunca más, no. Después van viniendo los problemas, de acuerdo, cada uno de acuerdo a su edad, de acuerdo a su función, de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a las funciones que está realizando. Cada uno tiene sus problemas. Cuando somos jóvenes, y bueno, tenemos nuestros problemas de juventud. A ver, emendare, ¿cómo la de mena, la de mirecó? Ah, bueno, hoy más la problema upeme, ya ni muy nada de acuerdo. A ver, a tu vende me buma, ahora cómo peme, la vende familia, a ver, ya la problema con los hijos. A ver, jóvenes, va a poner, mantener a la de familia, ya ponen a pe, entonces falta de trabajo, si no, nos por ahí de pe, nos por ahí. A ver, donde era suma, ay, jana, la hospital, me ya ponen a pe, andando hace tiempo y hoy será así se pe. A ver, tus asima la de suegra, suegro, areña tende a na yupe, arejona, arechana ahí. A ver, tu uma indeo y las así la de vecino que es de vecina. Y ella poque polleada, y ella poque amor, sándwich, cualquier cosa que ella vende, porque hoy las hace al hospital, vende y por y la poja, etc. Y bueno, allí ya ponen ahí, ser solidarios. En fin, todo, queridos hermanos, entonces nosotros lo miramos. Pero Jeremías dice, halló gracia el Señor en el desierto contigo. ¿Por qué? Porque eres ya popona venderape. En ese camino y en ese desierto, que la vida no es dulce de leche, que la vida es para empeñarse, para trabajar y para llegar a tu objetivo. Y eso es lo que hoy el Señor nos está proponiendo y nos está diciendo. El Señor halló gracia. O sea, ñande yara y pues arori ñande die porque eres ya poponara. Asíramo depende. Reñepia, anamo yepea lleva, anderi ay, deri pues sopa la reconsejan, de objetivo, pero ella po, opear en de yara coanga y pues arore. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Cuando una mamá, cuando un papá le ve ahí que su hijo llega al final de una colación o cualquier otra cosa, sea muy petit ejemplo y que tu janguancha la ya compara mía lleva ya pues ya analogías allí cuando eva la ñande yara y ñande cuando nosotros hacemos un camino de realización plena, de purificación plena, ñandé.
en un camino espiritual. Porque eso es lo que después, en el fondo, el profeta Jeremías nos quiere proponer, ¿verdad?, con su profecía. Israel camina hacia su descanso. El descanso no quiere decir simplemente atañe, no tu pabe, bebé, porque ya pomala, ya pomala, etc. No, el descanso en el Señor quiere decir esa alegría y la fuerza de vivir contentos, de vivir realizados, de entender que esas cualidades y riquezas que Dios puso en nuestro corazón, que nosotros lo hemos utilizado bien, de una o de otra manera, incluso con nuestras dificultades, pero sin embargo, entramos en el descanso, entramos en el objetivo, llegamos a eso que el Señor nos pedía y nos pide continuamente. Ñanguas el año de objetivo, ñanguas la golpe, ñanguas te tañan de ahí, te talla chulea, te todo el adversario, la oñemoía veñan de contra, pero sin embargo llegamos a nuestro objetivo. Entonces por eso dice, Israel llega a este descanso. De lejos se le apareció el Señor, yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. Es decir, todo este camino lo hiciste porque sentiste ese amor que yo te tengo. Siéntase Saraene y Jaimene y hacer la mente es una motivación laica tu anguaya la Esto, por ejemplo, es muy interesante. Seguramente que a ustedes les ha pasado también en su familia. Un hijo, una hija que está estudiando, por ejemplo, y si una mamá, un papá le acompaña a sus hijos en el estudio, en su triunfo, en sus proyectos, en sus ideales, es decir, está ahí mano a mano acompañando, educando, dándole fuerza, dándole motivación como educador, como papá, como mamá, dale fuerza, ánimo. Hoy me das jalero y con ahí porque entendí cuáina, pero ¿qué quieres? Dale mi hija, dale mi hijo, fuerza. Vos lo podés, vas a conquistar. Bueno, el Señor dice, ahí me ven en todo momento, siendo pues ya es amigo, aguantá ven en 10. Ah, qué lindo. Porque ahí descubrimos entonces que la presencia de un Dios amoroso que no nos deja ni no nos abandona, jamás. Y por eso nosotros ahora somos también felices en ese camino de fidelidad del Señor, porque si el Señor nos ha hecho de apojarejina, nuestro creador, apeñan de apojahueya lleva peya veñan de yaguataja y cuao ina veñan de querer. Muchas veces no dice nada el que acompaña, pero sabemos que está allí, sabemos que está a tu lado. Bueno, esto es esencial. Y aquí viene esta segunda parte. Si verdaderamente vos reconoces y te das cuenta de todo ese esfuerzo que estás haciendo vos, y vos mismo valorás que el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, el camino de la lucha, del empeño de todos los días, es lo que te va a llevar al triunfo para volver a reedificar tu propia vida. Porque endere yapota es una pendere cobeo, indere yapota. Pendere ñandúas, pendere huerecoan de puipe, ¿verdad? Esa es la vocación que Dios puso. Hablan de chipina. Pero vean, esa peana, cuana, más bandejina, eva veña de yaro yerurende, y cómo tenés que caminar. Y por eso aquí dice justamente, de nuevo te edificaré y serás reedificada, Israel. Es decir, te vas a volver a levantar, no podés quedarte ahí tumbada, caída. La teología de Jeremías es por eso, yo le estaba diciendo, el mismo nombre Jeremías quiere decir Dios reconstruye, Dios vuelve a levantar aquello que estaba caído. Entonces, dale, fuerza. Diga, tú ya pitado bebé, sino que ya esa pona veña de yara, oye, muy veña de quiere, ya de mañana y mi bebé para reedificar nuestra propia vida. Entonces, dice ahí de alegría, de pie, subamos a Sión, vamos hacia la casa del Señor nuestro Dios. ¿Por qué?
y porque agradecemos. Y allí esa cual lleva peña de yarane indica tu moajaye ya pomba de vejina, pero con la gracia de Dios, con el empuje de Dios, ciertamente que lo vamos a conquistar y lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, y termina, queridos hermanos, la última partecita. Y nos dice así: porque así habla el Señor, hey Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob. Pero aquí podemos decir, ¿y será que podemos decir, griten jubilosos por esta comunidad de María Auxiliadora? Griten jubilosos por estos jóvenes que se encuentran aquí, en esta capilla de María Auxiliadora. ¿Será que podamos decir también con Jeremías, griten de júbilos por nuestras familias que encontramos aquí en nuestro barrio? Griten de júbilo porque encontramos el deseo de construir y reconstruir nuestra sociedad, porque el Señor nos toca y el Señor nos llama a dar ese granito de arena. Y después continúa y dice, aclamen, miren lo que dice, a la primera de las naciones. Qué bárbaro. Este es un halago demasiado grande. ¿Será que nosotros podemos decir, aclamen aquí a este barrio, aclamen aquí a esta comunidad, a esta capilla de María Auxiliadora, la primera entre todas que existen aquí, en esta parroquia, en este barrio? De pie, ánimo. Este día Jeremías. Pero claro, eso también será para nosotros un llamado de atención para ver si verdaderamente estamos respondiendo a lo que Jeremías hoy nos dice. ¿Será que vamos a poder decir después, y entonces que tengo que gritar de júbilo, de alegría, y que están aclamando porque soy la primera entre todas, aquí dice entre todas las naciones, ¿verdad? Que nosotros podemos ir aplicando en nuestra realidad. ¿Por qué? Y no porque queremos halagarnos y decir, no, sino que porque sabemos que el esfuerzo ante el Señor, y lo demostramos, es porque demostramos que queremos, que amamos y que buscamos hacer bien las cosas. Y termina diciendo, háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Con esto, el Jeremías termina esta partecita, pero llamándonos la atención justamente de lo que yo le estaba diciendo. Todo este esfuerzo y toda esta lucha para conseguir y ser el primero entre las naciones, el que puede halagarse de las cosas positivas que ha recibido de parte de Dios, no lo tomen ustedes simplemente, como ya les dije, porque oré la valea, oré la conquistada, no, sino que porque es Dios el que ha realizado esto en nuestra vida y porque nosotros supimos escuchar la voz de Dios y porque nosotros supimos poner en práctica lo que el Señor nos pedía, nos pidió, nos pide y nos pedirá. ¿Entiendes? Esa es la respuesta. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy también para nuestra comunidad, para nuestra vida, para todos nosotros, que nos sintamos fortalecidos y lo recibamos muy bien también de parte de Jeremías, este halago, esta alabanza, porque ciertamente si estamos aquí es porque estamos procurando también hacerlo mejor desde nuestra parte. Y vamos a seguir con ese entusiasmo. Y allá pongan, para hacer que nuestro barrio, nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestra nación pueda crecer siempre. Que así sea.
Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Por la Iglesia, el Papa, los obispos y sacerdotes, para que el Señor renueve sus fuerzas y les dé la valentía de anunciar el Evangelio en medio de los retos del mundo actual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que Dios les inspire a tomar decisiones justas que promuevan la concordia, detengan la violencia y protejan a los más vulnerables, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, especialmente los de nuestra comunidad, para que Cristo toque el cuerpo y el alma de quienes padecen dolor, soledad o angustia, y encuentren alivio en el amor del prójimo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que esta asamblea sea fiel testigo del amor de Dios en sus hogares y lugares de trabajo, viviendo en generosidad y fe, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar también por nuestro Papa León XIV, que va a venir a visitarnos en América Latina. Entonces, en noviembre, el 8 de noviembre, va a llegar allá a la Argentina, por ahí va a ir, Argentina, Uruguay y Perú. O hasta pero así es que tenemos que prepararnos a ver si como Ñandeyarañi también hacemos un viaje para acompañarle al Papa. Así es que desde el 8 de noviembre podemos comenzar por Argentina, a ya Uruguay, a ya hasta Perú. Entonces vamos a rezar un poco por este viaje también del Papa en medio de nosotros. Después vamos a rezar especialmente por Rafaela, Ovidio, Joana, Carmen, Axel, Gabriel, Neri, Rolando. Pedir por la salud de estos hermanos nuestros de nuestra comunidad. Y también por estas intenciones, por el cumpleaños hoy especialmente de nuestra madrina Ñandeyarañi, Osvalda, también por el aniversario, agradeciendo los 53 años de matrimonio del doctor Blas Campos y su esposa Carmen Ortiz. Gracias por ese sacramento del matrimonio. Qué importante, ¿verdad? Agradecer siempre a Dios el don de la vida, el don del matrimonio. También vamos a pedir por la salud de la señora Marta Bocio, que cumplió 99 años en estos días. Pedimos por su salud también. También rezamos por la señora Blanca Azucena Ruiz Duarte de González. Ella también agradece al Señor y dentro de poco también va a ser intervenida. Pidió también por su salud, por su hija Marlene González, también por Norma Valdés, que también está haciendo su quimioterapia, y por nuestra querida Carmen Martínez, que es la que trabaja con nosotros en Ñandeyarañi, que también en estos días está haciendo su quimioterapia. Pidamos por la salud de ellos, que el Señor les bendiga, les acompañe y les devuelva la salud. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Presentamos ante el altar el pan y el vino, junto con nuestras propias luchas, dolores y esperanzas. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Bendito sea, Señor. Jesús
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza guardamos su gloriosa venida. Por eso, con los ángeles y los santos, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, al rezar por nuestros hermanos que piden por su salud: Rafaela, Ovidio, Joana, Carmen, Axel Gabriel, Neri, Rolando. También agradeciendo por el cumpleaños de la madrina Osvalda, también por el aniversario de matrimonio del doctor Blas Campos y Carmen Ortiz, 53 años de matrimonio,
por la salud de Marta Bocio, Blanca Azucena Ruiz Duarte, Marlene González Ruiz, Norma Valdés, Carmen Martínez. Y también, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con fe y confianza vamos a decir con mucho entusiasmo la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Jesucristo, tu pañame yara obesara Eipe aba angai para pewi ore por Yahu bereko Jesucristo, tu pañame yara obesara Eipe aba angai para pewi ore por Yahu bereko Jesucristo, tu pañame yara obesara Eipe aba angai para pewi ore papu agua Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Acercarnos a comulgar es recibir al mismo Cristo, que elogió la gran fe de la mujer cananea. Nos acercamos a recibir el alimento sagrado, comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén.
de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. Y en la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Quiero agradecer especialmente hoy por la presencia del canal Ñan de Yarañé, que está transmitiendo en directo, y saludar a toda la feligresía que están también participando de esta Santa Eucaristía, para que también el Señor bendiga siempre la vida del Padre Víctor Cabañas, que él también a través del canal está haciendo su misión de pastorear y también de acompañarnos siempre. Que el Señor bendiga siempre tu ministerio país, para que puedas gozar de salud y poder seguir en esta misión. También nuestra Santa Eucaristía del día domingo va a ser a las 8 de la mañana. Si por favor pueden hacer extensivo la invitación para poder participar todos en comunidad. Tenemos en venta la liturgia cotidiana, que es 15.000 guaraníes, y también la carta encíclica del Padre León XIV, 25.000 guaraníes. La compra de estos libritos también deja un pequeño aporte para nuestra capilla. Así es que si por favor pueden también colaborar y a través de eso también tener la lectura de todos los días y poder también estar leyendo. El miércoles 12 de noviembre empieza el novenario. Miércoles 12 de agosto empieza el novenario de la parroquia Virgen María Reina, en el cual todo se va a centrar ahí. No vamos a tener misa entre semana, pero los domingos sí vamos a tener, solamente lo que es entre semana, cuando empiece el novenario de la parroquia, en el cual todos estamos invitados para poder ir a participar. Ese miércoles 12 de agosto somos los responsables. Así es que si toda la comunidad, por favor, podemos irnos para poder acompañarnos y también así poder hacer presencia como comunidad. También tenemos una gran hamburgueseada que este sábado los jóvenes están organizando. Va a estar llegando en casa de cada familia para poder colaborar y también así animarlos siempre, así como dijo el país, para poder salir siempre orgullosos de nuestros jóvenes que están prestando su servicio, entonces también poder colaborar con ellos y animarles de esta forma. Muchísimas gracias a todos, al coro que hoy nos acompañó también para poder animar esta Santa Eucaristía. Muchísimas gracias y que Dios también los bendiga, nuestra Madre la Virgen Santísima. Muchas gracias a todos. Yo también quiero agradecer especialmente aquí a toda la comunidad que estuvo presente el sábado ayudando
y ustedes no saben las felicitaciones que yo recibí gracias a ustedes, ¿entienden? Pero realmente yo sé que esas felicitaciones siempre es para ustedes, para los jóvenes, porque cada vez, dice, sirven mejor y cada vez están más disponibles, y eso es lindo, ¿verdad? O sea, como comunidad, que se preste un servicio tan lindo donde la gente también se sienta a gusto. Así es que después tenemos que volver a encontrarnos, pero ahora tenemos que encontrarnos nosotros nomás ya, ¿verdad? Porque me parece que vale la pena encontrarnos y celebrar un poco, porque todavía no pudimos celebrar el Día de la Amistad, 30 de julio, ¿verdad? Todavía no pudimos celebrar mi cumpleaños, porque ustedes estaban trabajando, y yo tampoco ni almorcé porque le tenía que atender a la gente, ¿verdad? Y hasta ahora tengo hambre todavía, así es que ya pueda tener un encuentro especial aquí con la comunidad. ¿Cómo? Ayer también, y nadie de ustedes me felicitó por el Día de los Sacerdotes, así es que PDB. Bueno, 4 de agosto, Día del Párroco y de todo sacerdote. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y sobre todo nuestra Madre María Auxiliadora. Así es que yo les invito, ahora mismo vamos a ponernos de pie y vamos a hacer esta oración de la bendición que recibimos de nuestra Madre, ya que ustedes llevan este nombre tan lindo en la capilla, en la comunidad de María Auxiliadora. Y es lo que San Juan Bosco siempre, ¿verdad?, pedía para todos nosotros. Entonces, bendición de María Auxiliadora, que escribió el mismo San Juan Bosco. Y esto nos tiene que ayudar también nosotros a recordar que nunca, nunca nos deja solos. Vamos a rezar juntos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, Señor, escucha nuestra oración. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, y ahora entonces recibimos esta bendición también final de comunión. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva María Auxiliadora, y viva nuestra comunidad. Un fuerte aplauso entonces para el Señor. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo en momentos